Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Gracias te damos por ver este video. Más que una bendición. Te pido que si no te has suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita para que te salga todo el contenido de este canal de YouTube. En esta ocasión, Mabel, queremos hablarte de la búsqueda espiritual. Cómo nosotros buscamos a Dios, cómo la presencia del Señor nos visita, nos toca, nos restaura en diferentes lugares. Mabel, hay muchos tabuces de que no se puede ir al monte, de que ya no se puede hacer silicio, de que ya Cristo ayunó los 40 días, ya yo no tengo que ayunar, ya yo no tengo que hacer esto. Pero te vamos a hablar de algunas experiencias que hemos tenido en este camino, Mabel, de trayectoria, de servirle a Dios. Y vamos a comenzar con nuestra hermana Mabel. ¿Qué experiencia, Mabel, sobrenatural? Tú haciendo un ayuno, tú yendo al monte, tú haciendo un silicio. ¿Con qué tú te has encontrado que tú te has quedado sorprendida y que ha impactado tu vida? Mira, Randy, es impresionante hablar de este tema porque esto es un tema que nos conmueve espiritualmente, porque acuérdate que nuestra búsqueda espiritual, nuestra oración y nuestra intimidad con el Espíritu es la parte principal que nos conecta con lo sobrenatural. Amén, así es. Fíjate lo que dice el Salmos 25, verso 14. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cada vez que tú te encuentras en una intimidad con Dios, tú renuevas pacto con el cielo. Dios. Tú renuevas pacto con lo eterno. Intimidad es búsqueda. Exacto. Cada vez que tú intimidas con el Espíritu Santo, obviamente para que esa intimidad se fomente debe de haber una búsqueda, y dentro de la búsqueda debe de haber un sacrificio, y obviamente el mismo sacrificio trae la obediencia. En una ocasión el mismo Dios hablando dijo lo siguiente: yo prefiero más la obediencia que el sacrificio, pero sin obediencia, sin sacrificio no se puede ser obediente. O sea que entonces, ambas cosas deben de ir llevadas de la mano. Son hermanas, deben de ir de la mano totalmente. Entonces, cada vez que tú te sacrificas delante de Dios, tú estás doblegando tu carne para que la obediencia del Dios Altísimo pueda revelarse en tu interior. Amén. ¿Por qué? Porque solamente los obedientes pueden renovar pacto con el cielo. Entonces, cada vez que tú te encuentras en un escenario donde tú tienes que obedecer a Dios, primeramente tienes que saber que tu carne tiene que estar sometida para que tu espíritu ceda a la obediencia. Por eso la Biblia dice en el libro de Gálatas, Randy, que nosotros tenemos una lucha espiritual. Entre la carne y el espíritu hay un pleito. Randy, tu carne y tu espíritu no se llevan, no son amigos. Hay algo en ti. No puede, dice la palabra en el libro de Romanos. Entonces tú tienes que saber que tú tienes dos enemigos específicos que le hacen la contraparte a Dios y al propósito que tú tienes en el mismo. Y es primeramente el enemigo, es segundo tu carne, pero tu carne es más poderosa que el diablo. Dios mío. Tu carne es más fuerte. Escúchame bien. Fuerte, Mabel, eso. Que el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo solamente puede operar en tu vida si tú eres carne. Dios mío. Si tú eres espíritu, el enemigo no puede gobernar. El enemigo no tiene autoridad sobre ti. Por eso cada vez que tú estás pasando una situación carnal, una situación emocional, una situación de un proceso, el enemigo va a hueler qué tipo de densidad espiritual tú tienes. Si hueles a carne o hueles a espíritu. Dios mío. ¿Cómo está tu nivel? ¿Cómo tú te encuentras en cada proceso? Por eso hay personas, Randy, que cada vez que están viviendo un proceso emocional, el enemigo los vence. Porque cuando estamos siendo procesados de manera emocional, nuestra vida espiritual baja. La búsqueda cesa, la oración se cae. La fe se vuelve nada. Santo. Porque estamos siendo bombardeados en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y la fe no sube. Dios mío. Porque hay un nivel que está siendo golpeado en ti. Entonces, cuando tu espíritu es golpeado, tu carne se vuelve vulnerable a todo lo que el enemigo le puede ofrecer. Dios amado. Y por eso hay que enterrar específicamente la juventud de hoy en día que no puede vencer sus tentaciones. ¿Cómo así, Mabel, que no pueden vencer su tentación? Pero la mayoría de los jóvenes están cayendo en fornicación. Padre amado. La mayoría de los jóvenes no pueden tener un noviazgo íntegro.
Y no te estoy hablando de jóvenes seculares, te estoy hablando de jóvenes cristianos que no tienen dominio propio, que no pueden vencer la carne. Porque lamentablemente la búsqueda espiritual está en el suelo, está muerta. Wow. Y mientras tú estés viviendo una vida sin sacrificio, sin búsqueda, yo recuerdo, Randy, que en una ocasión, porque vamos a entrar en profundidad Sí, aquí, hay que Randy. entrar en materia. Yo recuerdo, Randy, que en una ocasión hubo alguien que me dijo, yo no entiendo cómo hay personas que le sirven a Dios y le sirven a Dios por obligación. Y yo le dije, ¿cómo así por obligación? Porque vamos a hablar claro, ¿cómo así por obligación? Sí, porque lamentablemente para tú vivir para Dios, primeramente tú tienes que hacer lo que no te gusta. Y yo no hago nada que a mí no me guste. Entonces ahí entramos, escúchame bien, en lo que dice la palabra. La Biblia dice que el mismo Cristo, yo no te estoy hablando ni de Pablo, ni te estoy hablando de Elías, ni te estoy hablando no de Juan el Bautista. Yo te estoy hablando que el mismo Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí. Esto es el que quiera. Porque tampoco obligado. Dios mío. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa, Randy, negarte a ti mismo? Atenerse, rechazar. Todo lo que tiene que ver de ti. Dios mío. Todo lo que tiene que ver contigo, tú tienes que quebrarlo, romperlo, partirlo. Y decir, yo me voy a negar a mi deseo, a lo que yo quiero por servir a Jesús. Mira, Mabel, una de las cosas que yo me negué totalmente, y aún a veces tú vives como peleando, fue cuando Dios dijo, ya tú no vas a ser más pelotero. Dios mío. Mira, yo lloré, me quebranté, porque hay cosas que tú puedes llorar, puedes trayarte, puedes tirar moco, y cuando Dios dice que es así, es así. Ya. Cuando Dios dice que no, es que no, y punto, y se acabó. Y no porque hay un punto y seguido, pero cuando Dios pone un punto, en ese punto no hay una continuación, ese punto se acabó. Wow. Y literalmente yo he tenido que negarme toda mi vida a esa voluntad, a ese deseo. Sí. Porque cuando tú entras a estos caminos, Mabel, ya no se hace lo que tú quieres, ya no se hace tu voluntad, ya no se hacen tus pensamientos ni tus caprichos, ni quieras tratarle de torcer el brazo a Dios. Aquí se hace lo que Dios quiere. Yo me recuerdo, Mabel, que en pleno diciembre nos reunimos como 7 jóvenes y agarramos para un monte que se llama Naime. En pleno diciembre, temporada de frío aquí en República Dominicana. Frialdad en todo sentido. Y más para allá en una sabana donde el aire golpea fuerte, terrible. Y cuando estamos allí, Mabel, tirado en el suelo, habiendo hormiguita, habiendo senpiés, habiendo cacacha, habiendo ratones, habiendo de todo. Yo con tal de yo buscar a Dios, de tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu. Me recuerdo que yo agarré un cartón y me acosté. Y cuando me acuesto en ese cartón, gloria a Dios, yo comencé a ver cosas sobrenaturales. Yo decía, yo quiero más. Yo quiero comenzar a ver cosas más poderosas. Me recuerdo también, Mabel, que me enganché encima de una mata con la cabeza para abajo y la sangre bajándome a la cabeza y me mareé. Yo dije, algo raro yo quiero ver. Porque cuando tú te cansas de lo normal, tú tienes que hacer cosas anormales que parecen locuras, pero para ti es poder, para ti son experiencias sobrenaturales. Mabel, y en una noche de esa, casi llegando al número 6 o 7, no me recuerdo bien, yo me recuerdo, Mabel, que yo me acosté debajo de esa mata donde habían más de 4 millones de hormiguitas. Gloria a Dios. Y cuando yo estoy incómodo durmiendo así entre sueños, yo vi como que el cielo se abrió. Padre. Y cuando el cielo se abrió, yo dije, Dios mío, Dios vino, la presencia de Dios se manifestó. Yo vi como el cielo, el monte entero, Mabel, se esclareció, se alumbró. Yo dije, wow, de noche, literalmente, estoy hablando hora de madrugada. Cuando yo vi eso, yo dije, la presencia de Dios está aquí. Cuando yo me levanté, comencé a clamar, comencé a interceder. Y fue una experiencia tan poderosa, tan linda, Mabel, que yo todavía puedo recordarme de esa experiencia, Mabel, tan pero poderosa. esa experiencia fue comiendo arroz con No, eso fue en el monte, en pleno diciembre, que yo podía estar en mi casa viendo Netflix, viendo una película tranquilo, sin cogerse frío, sin coger un resfriado. Pero yo aprendí que para ver cosas grandes hay que hacer cosas grandes. Dios mío, hay que sacrificarse. Hay que sacrificarse literalmente. Hay que dejar lo natural y entrar a lo sobrenatural para yo ver no concibo, lo que Mabel, Dios tiene. yo no concibo que una gente de que se tire de silicio y al otro día hay
haya que llevarlo de que para el hospital porque ¿Qué? un dolor en el cuerpo, una cosa. Pero en Tú el te la mundo carnes. nosotros hacíamos de todo en el mundo. Así es. Nosotros amanecíamos bebiendo, nosotros Así íbamos a discoteca y el cuerpo no nos dolía. El cuerpo no nos dolía. Así Sin es. embargo, cuando amanecía, decíamos la ruta sigue, Así gloria es, a Dios. así es. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, la carne se nos quiere revelar. La carne dice hay debilidades, hay sentimientos, hay cosas que no las podemos hacer. Así es. Gloria a Dios. ¿Cómo que no la podemos hacer para Dios, Randy, Mabel? mira, yo recuerdo que en mi principio de búsqueda espiritual, o sea, yo principiante sin tener muchas experiencias con Dios, yo recuerdo que mi mamá era una mujer de mucho movimiento, o sea, le gustaba la Santo calle, en el Dios. sentido de le gustaba la bebida. Y mi mamá, yo recuerdo que mi mamá salía los viernes y mi mamá era lunes y mi mamá todavía seguía la ruta. Dios Mi mamá mío. iba a la casa, dormía, se cambiaba, etcétera, etcétera. seguía- Y seguía la ruta. Y era viernes de lunes, viernes el lunes. Y eran esos Dios prácticamente 4 días, ¿verdad que sí? Esos 4 días ella seguida. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo así mismo seguía la ruta, espiritualmente Padre hablando. amado. Yo empezaba un ayuno y era seguido. Yo empezaba un tiempo de oración y era seguido. Yo empezaba un tiempo de silicio y era seguido. Porque acuérdate, Randy, que yo estaba peleando un pleito. Claro. Estaba peleando específicamente, Randy, la salvación de mi mamá. Y estaba peleando en el mundo espiritual con cosas que estaban zarandeando mi vida. Wow. ¿Entiendes? No, es que Entonces, más que tú eras nueva creyente. claro ¿no? que sí. Entonces habían cosas que ya yo tenía que vencerla. Entonces solamente iba a poder vencerla, Randy, buscando. Buscando. En metiéndote oración, con Dios en fuerte. intimidad con Dios. Yo recuerdo que en mis principios, Randy, yo me iba para el monte y cuando yo venía del monte, Pero tú te ibas con alguien no, acompañándote. claro, yo me iba con mujeres para el Claro. monte, yo me iba con mujeres que buscaban Tú no al llegaste a Señor, irte sola para el monte. que yo llegué a irme sola, pero de tarde. Oh. De tarde. Y recuerdo también cuando del Musa, nosotros nos íbamos No, sin íbamos comer. pa'l monte, sí, sin ¿verdad? comer, ¿te acuerdas? Sí, O sea, sí. evangelizábamos en el Musa y después de evangelizar, entonces nos íbamos sin comer a pie para Naí, ¿me recuerda? Dios mío. Con ese Qué solazo fuerte. dándonos en la madre sin comer. Óyeme, y llegábamos allá y era como un refrigerio que llegaba a Sí, nuestra una vida. tranquilidad total. Una paz increíble porque nosotros estábamos buscando al Señor. Y por encima de eso, Mabel, uno se llevaba su palabra, porque Pero siempre un profeta siempre salía había un hombre y te de daba Dios. una palabra, te desataba un Así asunto de sí, Dios. porque Dios siempre tiene su profeta para reforzar a la gente que te en búsqueda. Y ese mismo día, no sé si tú te recuerdas, yo fui al monte, Mabel, y yo me fui con unos Converse. Y cuando yo me quité esos tenis, que yo saqué esos pies de esos tenis, yo tenía ampolla por todos los Wow, lados. Dios Y mío. yo cuando me postré a orar en una roca, en una piedra, Dios. el sol dándome a ellos, dije, Señor, Randy, y también tenemos que contar la experiencia acerca de cómo Dios nos limpió y nos purificó a través de un servicio que nosotros hacíamos ayudando a una mujer que tenía lupus. wow, también. Eso ya otro video aparte. Eso otro fue video profundo. aparte. Randy, Eso hay que Dios. dejárselo más ver a la gente Mira. para que eso fue terrible. No, no, cuando no, no. cuando uno limpiaba a esa mujer, No, eso uno era una sentía cosa. que el mismo Dios se le incorporaba. Ay, 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 era una cosa loca. Porque eso era una cosa terrible, Oh, gracias, Mabel. papá. Pero mira, Increíble. Mabel, cuando yo estaba orando en esa roca, en esa piedra, yo dije, Dios mío, y verdaderamente aquí tú no me vas a hablar. Dios mío. Tú no me vas a dar una respuesta, tú no me vas a ministrar. Yo con estos pies, con esta hinchazón. Me recuerdo yo. Sí, porque tú estabas buscando algo. Claro, yo estaba buscando algo. Me recuerdo yo que vino un hombre como de ese tamaño, sin mentir, como de ese tamaño, y me dio una Dios. palabra. Agarró un cuerno lleno de aceite, me ungió, me untó aceite en los oídos, en los ojos. Me dijo, te unto colirio, te limpio los ojos para que puedas ver lo que Dios tiene contigo. Esa vez habíamos salido del museo. Esa vez habíamos salido del museo y Dios eso fue mío. una cosa terrible. ¿Tú te acuerdas que íbamos sin nada al museo? Sin nada. Por No eso nos es que cada poníamos sacrificio, mascarilla, Randy, no- cada ¿Tú te sacrificio, acuerdas? Mabel, trae una recompensa. Así es. Randy, ¿tú te acuerdas que no nos poníamos Que no nos mascarilla, enfermábamos? no nos poníamos guantes, no nos poníamos nada? Y aún así Dios nos Y cubría. entrábamos a los lugares peores, Randy. Que los mismos enfermos tenían mascarilla y nosotros entrábamos sin mascarilla. Oye, Mira, y las enfermeras, pónganse mascarilla, pónganse esto, pónganse aquello. Y nosotros entrábamos revestidos del Espíritu Santo, revestidos de la gloria de Dios. Y cada vez que entraba en una habitación era la misma la unción misma gloria del de Espíritu Dios. Santo. Y éramos nosotros dos nada más. Nosotros que dos íbamos. íbamos. Mabel, yo creo que tú le cuentes a esa gente esa experiencia que tú tuviste una vez que yo estuve escuchando, que tú te subiste encima de una mata de coco. Una locura. Yo recuerdo que de madrugada, a mí me gustaba orar de madrugada, a mí me gustaba salir de madrugada a las 3 de la mañana, yo con 15,
16, 17 años. Dios mío. Salía sola alrededor de mi casa a rodear mi casa espiritualmente hablando, cubriéndola y cubriéndome yo de manera literal. Y era como una atmósfera que se creaba en el mundo espiritual. Cada vez que yo salía, Dios ponía como una sábana en mi casa. Wow. Una sábana espiritual. Oíste. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión me subí en una de las matas que habían al frente de mi casa, Randy, espiritualmente, en símbolo de guerra espiritual. Santo O sea, Dios. dando a entender que yo estaba en las alturas. Y que yo estaba gobernando, que lo que yo portaba, lo que Dios había puesto sobre mí era superior a lo que se podía manifestar y que estaba por debajo, como dijo Cristo, que yo he puesto los demonios por detrás de los pies de ustedes, ¿me entiendes? Entonces yo me subí, Randy, y eso fue una cosa loca porque las abejas me picaron en ese momento. ¿Te Yo le picaron dije, las abejas? me picaron, Randy. Ay, santo Dios. Pero te estoy diciendo que era una locura. Me picaron las abejas y yo es que no me bajo. Porque yo sé lo que yo estoy peleando. Ay, santo. Es que yo sé lo que yo estoy rompiendo, es que yo sé lo que estoy deshaciendo. Y aparecieron un par de gente voceándome y que qué sé yo qué. Y que muchacho, y bájate de ahí. ¿Y Que tu mamá muchacha, qué te dijo? mi mamá acechando, diciendo, mi hija está loca. La perdimos ya. Sí, la perdimos. Mi mamá ni siquiera salía porque mi mamá me tenía miedo cuando yo estaba en ese esa mover. locura. Sí, mi mamá me tenía miedo. Y mi mamá acechando así por la ventana a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Y yo vuelta Padre loca, amado. guerreando, reprendiendo al diablo. Y que hasta estoy hablando, eso fue como a las 2 o 3 de la mañana. Santo Randy, una Dios. locura. Yo te estoy hablando, yo recuerdo que tenía como 18 años. 18 A las 3 de la años. mañana, yo en una escoba, en una matecoco, subía Ay, como Dios una mío. bruja, como una loca, reprendiendo y echando Y tú fuera al aún diablo. así en esa locura, tú sentías que algo se rompía. Claro que sí, que el mundo espiritual se estaba rompiendo algo a favor de mi casa y específicamente a favor de mi madre. Tú llegaste a ver lo que Porque Dios en estaba, ese- lo que Dios hizo. Es que totalmente, Randy, la liberación de mi mamá. Yo estaba peleando. Cada vez que yo tenía esas guerras espirituales, yo estaba peleando la liberación de mi mamá. La liberación de mi mío. madre, Randy, fue algo terrible. Mi mamá se levantaba de madrugada, escúchame bien, se levantaba de madrugada diciéndome, yo escucho una trompeta. Dios santo. Yo escucho que hay un sonido de una trompeta. ¿Qué es lo que está pasando? Eso fue tu mamá. Mi mamá, sí, mi mamá se levantaba varias veces, Randy, con esta pero Dios estaba con esta tratando con vivencia. ella Te estoy fuertemente. hablando. Lo que pasa, Randy, que la atadura era muy fuerte. Wow, Dios mío. Lo que pasa es que lo que tenía que romperse, yo tenía que darle, desligarlo, Randy. Y por eso yo tenía que entrar en un trance de locura espiritual donde yo no escuchaba a nadie, donde yo no veía a nadie, solamente el mundo espiritual. Wow. ¿Me entiendes, Randy? Yo recuerdo que en una ocasión hubo un demonio que se me apareció en lenguas, hablándome en lenguas. De manera Padre literal, amado. te estoy hablando algo literal. Hablándome en lenguas, diciéndome, tu mamá es mía, tú no me la vas a quitar. Dios. Y me lo decía en lenguas, Randy, de manera literal. Y tú no le Y el decías Espíritu me empoderó en ese momento. Y yo comencé a hablarle en lengua también. Si tú hablas lengua, yo también hablo lengua. Ay, Padre amado, Dios Si mío. tú maldices, yo bendigo. Si tú tienes autoridad, yo la tengo por encima de la tuya. Ay, Dios Wow. mío. Y yo recuerdo que hablándome en lengua me decía muchísimas cosas. Y me hablaba de mi familia. Y me hablaba de mi antepasado. Y me hablaba de altares de mi familia. Y me hablaba muchísimas cosas. Y me decía, Wow, hay un Dios enlace. mío. Tú no me la vas a poder arrebatar. En lengua me lo decía Randy, ese demonio, te estoy hablando. Padre amado. Y yo le decía, a que te la quito, a que te la arrebato. Cristo vino. Tu nueva Me creyente, dio la madre. autoridad, te estoy hablando. nueva Sí, creyente, Randy, te estoy hablando sin de conocimiento. sin conocimiento, sin entendimiento, sin tantas experiencias. Ahora bien, tenía búsqueda. Tú tenías una búsqueda terrible, Mabel, entonces. ¿Entiendes? Era 7 a 7. ¿Qué 7 a 7? Los 7 días de la semana. Dios En búsqueda. mío. A veces yo entraba, Randy, en una locura tan fuerte donde mis 5 sentidos solamente estaban guiados por el Espíritu. Donde yo no escuchaba, yo no razonaba, lo único que yo veía eran cosas espirituales. Dios Y era un mío, pleito, Padre amado. pero todo eso, Randy, fue a base, Randy, de yo estar metida con Dios. Wow. Mi mamá, yo me la gané a los 2 años de yo servirle al Señor. Dios mío, tuviste resultado. Rápidos, pero me costó. Un pleito. Porque una la guerra. gente decía que yo estaba loca, Randy. La gente decía que yo no mío, estaba bien. Mi mamá Padre fue amado. a preguntarle a personas. Mi mamá, te estoy hablando. Mi mamá decía, no, tú no estás bien, mi hija. Pues ya te conoce porque te parió. Sí, ¿me entiendes? Tú no estás bien. Tú tienes algo.
Ay, Dios mío. Mira, y cada vez que yo entraba en guerra espiritual, mi mamá el otro día, ¿qué pasó, Mabel? Dios santo. Eso sí, que allá no podía entrar una gente, Randy, que a mi casa entraba una gente y me decía, aquí hay algo. Hay algo fuerte. Claro, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque lo que yo estaba viviendo, Randy, era un pleito. Y yo recuerdo, Randy, que mi mamá, que yo no lo sabía, tenía como 2 o 3 cuadros dentro de la habitación de ella con unos refrescos. Y yo recuerdo, Randy, que cuando yo me convertí al principio, esos santos comenzaron a gritar de manera literal. Padre amado. Y ellos decían, quemando sí, la unción. y ellos decían que lo sacara de allí. Pero yo no tenía esa autoridad y esa legalidad para yo hacerlo, porque era mi mamá que tenía que Era tu hacerlo, mamá Randy. que tenía que sacar. ¿Entiendes? Y por mucha autoridad que yo tuviera, yo no podía hacerlo hasta que mi mamá decidió sacarlo. Yo ni siquiera hablé con ella de eso. Ella lo sacó. Dios mío. No, yo no hablé de eso, hablé de eso, Randy. Wow, ¿y por qué, Mabel? Randy, acuérdate que era ella que tenía que hacerlo. Y como era Dios ella que tenía que mío. hacerlo, Randy, yo no podía hacer nada. Porque mi pleito era espiritual y ella no tenía conocimiento, ella no tenía entendimiento. Entonces mi pleito era mío directamente Wow. con lo que le estaba haciendo la guerra a ella y me lo estaba haciendo a mí. Randy, porque ese mismo demonio que le hacía la guerra a ella se me paraba todas las noches diciéndome que yo no iba a poder orar. Dios mío, te hacía la guerra. Randy me hacía la guerra. Randy me levantaba de madrugada, Randy, yo con pleitos espirituales y me hablaba de manera literal, como escuchándote a ti, Randy, diciéndome, tú no me vas a sacar de aquí. Te estoy hablando, te estoy hablando. Era una corrupción terrible. Era una malicia horrible. Y de la misma manera, ese espíritu quería gobernar mis hermanas. Ese espíritu quería gobernar pero mi era un espíritu vida. fuerte, Mabel. Totalmente. Era un gobierno. Dios mío. Un gobierno que tenía, acuérdate que los demonios tienen legalidad, porque hay puertas abiertas, porque hay cosas ancestrales, Wow, Randy, desde Dios familia, mío. desde generación, que se asientan sobre la familia o sobre alguien específico para querer gobernar y de la misma manera, como una manzana podrida, dañar a las demás. Dios amado, Dios Así mío. mimito ¿Y cómo operan tú los- pudiste romper esa cadena, Randy, a Mabel? través de la oración, porque la oración lo rompe todo. Y tú Lo ayunabas deshace también por eso, todo Mabel. el tiempo, Randy. Yo no paraba de ayunar, yo me sequé. Ahí habían personas que Dios decían que yo estaba mío. enferma. Aparte de loca, claro. Dios. Aparte de amado. loca, Randy, que yo también estaba enferma, que yo tenía algo, que yo no estaba bien, Pero porque el me resultado de sequé. todo eso, Mabel, fue que tu mamá se Así es, convirtió. y hasta ahora sigue sirviendo al Y hasta Señor. ahora se Y es sirve. una guerrera, es una profeta, es una mujer poderosa. Y de la misma manera, Randy, que yo he peleado o peleé por ella en el mundo espiritual, de esa misma manera seguimos peleando a favor de nuestra familia. Amén, así. Y ella es tu madre en la carne, pero tú eres su madre Su madre espiritual, Mabel. claro, porque se la saqué de aquí. Claro. De aquí, de las rodillas, la saqué yo en el mundo espiritual. Porque Dios me dio la autoridad. Porque Dios me dijo desde el principio que yo me convertí. Dios me dijo, Randy, te entrego tu mamá. Dios. Te entrego Esa fue tu la palabra familia. que Dios te dio. Literal. Esa fue la palabra más llana. Ese era mi sueño, Randy, desde un principio, pero se veía imposible porque mi mamá era viernes hoy y el lunes seguía la ruta. ¿Tú lo entiendes Era lo que te estoy fuerte, diciendo, Mabel. Randy? Era imposible ver a mi mamá sirviéndole al Señor. Wow. Mi mamá me dejaba cocinando, Randy. Tú chiquita, Mabel. Yo, pequeña. joven, o sea, una niña. Y era Wow. una cosa terrible. Estas son cosas que ella tiene que testificar. Que la vamos a poner a la mala. Pues ella no le gusta testificar. A la mala testificar cosas acá que son experiencias Y de bendición de para esa bendición gente, para la Mabel, gente que también. no va a ver. ¿Entiendes? Entonces son cosas espirituales, Randy, que tú te pones a verla en el mundo espiritual son- y si son- tú no las peleas, No pasan. no puedes vencer. No hay resultado. Hay gente año y año diciendo mi familia, mi mamá, pero ¿qué tú estás haciendo? Tú estás peleando tu familia. Tú no vas al monte, tú no ayunas. Tú estás peleando no tu oras, casa. Tú no silicias. Tú estás ¿Qué tú estás haciendo? Ay, Señor, la salvación de mi familia, pero tienes que pelear en el mundo espiritual porque un espíritu asentado en la vida de esa gente que no quiere salir de Wow, ahí, que Dios se cree mío. dueño. Los demonios, Randy, se creen dueños de la gente. Dios, Tú no has eso visto es manifestaciones, fuerte. Randy, donde tú muchas veces estás orando por la gente Y y ellos que esos no, que demonios no te quieren eso. refutan que no se van y que no van a salir de ahí. Y que es el dueño de ellos. Fuerte eso. Y que esa es su casa, mentira.
Hay que tener la autoridad, hay que tener el poder, hay que tener la legalidad. Hay que ayunar y orar para romper con esa maldición en el nombre de Jesús, Randy. Mabel, yo creo que este video, Mabel, está bendiciendo Wow, a esa Dios gente. mío, gracias, Padre. Están viendo este video, Mabel, y si tú estás peleando por tu madre, no te detenga. Si tú estás Familia orando, le pertenece si tú estás al iniciando, Señor. si tú estás ayunando, Wow. sigue orando por tu familia, porque en cualquier momento Dios puede Romperá responder esa a tu cadena, favor. así En es. cualquier momento la cadena se puede En romper. el nombre de Jesús, así Así es. que si te ha gustado este contenido, este video, espero que me des like a este canal, que lo compartas con alguien. Y si no te has suscrito a este canal, suscríbete para que le estés dándonos seguimiento en todo lo que estamos haciendo para gloria y honra del Señor. Así que muchas bendiciones y Dios me les bendiga.